Resulta que cuando nosotros tenemos una función f de x, ¿sí? Y x toma valores cercanos a, ¿sí? F de x puede hacerse muy grande, muy grande, ¿sí? De manera positiva o negativa, ¿sí? En este caso nosotros decimos que f de x tiende al infinito y se escribe de esta manera: el límite cuando x tiende a de f de x, entonces si crece mucho, positivo, hacia más infinito, y si crece mucho, negativo, hacia menos infinito. Entonces esta notación, ¿sí? Esta notación nos va a decir que siempre que x se haga muy cercano a f de x crece demasiado, ¿sí? Crece demasiado. ¿Listo? Resulta que siempre que nosotros tenemos una función, el límite de una función, y nos da cosas de este estilo, 0 sobre 0 o infinito sobre infinito, sabemos que eso es una indeterminación, ¿sí? ¿Y cómo eliminamos esa indeterminación? Pues factorizando, operando algebraicamente, ¿listo? Pero resulta que en algunos casos, después de tratar de eliminar la indeterminación, obtenemos esta expresión: una constante sobre 0, ¿sí? Con esa constante claramente distinta de 0, ¿sí? Entonces, siempre que obtengamos esta expresión, esto significa que nuestro límite nos va a dar uno de esos dos valores, o más infinito o menos infinito, ¿sí? ¿Cómo vamos a saber si nos da más infinito o menos infinito? Pues vamos a utilizar el siguiente resultado. Entonces, siempre que yo tenga una función y que ese límite me dé k sobre 0 con k distinto de 0, entonces, si mi k es mayor que 0, ¿sí? Y este cociente, ¿sí?, se aproxima a 0 por valores positivos, entonces el límite me da más infinito. Ahora, si k es mayor que 0 y este cociente se aproxima a 0 por valores negativos, me da menos infinito, ¿sí? Si k es menor que 0 y este cociente se aproxima a 0 por valores positivos, me da menos infinito, más por menos me da menos infinito. Y si k es menor que 0 y el cociente se aproxima a 0 por valores negativos, me da más infinito. ¿Listo? Consideremos el siguiente ejemplo. Vamos a calcular el límite cuando x tiende a 2 de x menos 2 sobre esta expresión, ¿sí? Si nosotros reemplazamos, obtenemos la indeterminación 0 sobre 0. Así que el siguiente paso a seguir es factorizar. ¿Listo? Entonces, si factorizamos esta expresión, aquí hay un error, aquí debe ser a la 3, ¿sí? Si factorizamos el polinomio del denominador, nos queda x menos 2, aquí es el límite, cuando x tiende a 2, x menos de x, x menos 4, x menos 2, perdón, al cuadrado, todo esto a la 3. ¿Sí? Y esto nos daría x menos 2 a la 5, que es esa expresión que está ahí. Una expresión de esta se cancela con esta y me queda el límite cuando x tiende a 2 de 1 sobre x menos 2 a la 4. ¿Listo? Si reemplazamos esto nos queda 1 sobre 0, que es una de las expresiones del teorema que tenemos aquí. ¿Listo? Pero k, ¿cuánto vale en este caso? K vale 1, ¿sí? Que es mayor que 0. ¿Listo? Quiere decir que estamos o en este primer caso o en este segundo caso. Ahora veamos si nuestra función, nuestro denominador se aproxima a 0 por valores positivos o negativos. Entonces, como x tiende a 2, ¿sí? Lo puede hacer por la izquierda o por la derecha, ¿no es cierto? Pero si lo hace por la izquierda o por la derecha no importa, porque siempre va a tomar un signo negativo porque está elevado, perdón, un signo positivo porque está elevado a la 4. Y cualquier número elevado a un número par nos da positivo. Por lo tanto, el denominador tiende a 0 por valores positivos. ¿Listo? Estamos en el primer caso. K mayor que 0 y el denominador tiende a 0 por valores positivos. Por lo tanto, ese límite me da más infinito. Así que el límite
cuando x tiende a 2 de x menos 2 sobre x al cuadrado menos 4x más 4 a la 3 es igual a más infinito. ¿Listo? Bueno, el concepto de límites infinitos está muy ligado con el de asíntotas. ¿Listo? Entonces vamos a definir qué es una asíntota. Entonces yo tengo una recta L, ¿sí? Entonces digo que esta recta L es una asíntota para una función f si la gráfica de f se aproxima continuamente a la recta L sin llegar a intersectarse. ¿Sí? Es decir, la distancia entre las dos tiende a ser cero a medida que se extienden indefinidamente. ¿Listo? No todas las funciones tienen asíntotas, pero las que tienen asíntotas pueden tener tres tipos de asíntotas. La asíntota horizontal, ¿sí? Que es donde la función f de x se aproxima mucho a esa recta horizontal, pero sin llegar a tocarla, ¿sí? En este caso, la asíntota vertical, ¿sí? Donde la recta está de manera vertical, y la asíntota oblicua, ¿sí? Nosotros nos vamos a concentrar inicialmente en las asíntotas verticales. ¿Por qué? Porque resulta que si yo tengo una función f de x, ¿sí? Tal que el límite cuando x tiende a de f de x me da más o menos infinito, ¿sí? Entonces f de x tiene una asíntota vertical en la recta x igual a. ¿Sí? ¿Qué quiere decir eso? Si nosotros hacemos por aquí el planito cartesiano, aquí estaría la recta x igual a. ¿Sí? Si yo sé que este límite, cuando x tiende a fx, da más o menos infinito, entonces quiere decir que en esa recta hay una asíntota para la función. Si me dan los laterales ambos más infinito, pues ambos sería de esta forma. ¿Sí? Pero si uno de los dos me da menos infinito, tendría que ser desde acá abajo, así. ¿Sí? Bueno, entonces quiere decir que para poder encontrar, ¿sí? Asíntotas verticales, ¿sí? Tengo que calcular estos límites. Este tipo de límites. ¿Listo? Entonces vamos a considerar el siguiente ejemplo. Determinar las asíntotas verticales de esta función. ¿Listo? Entonces, lo primero que vamos a hacer es, para determinar las asíntotas verticales, el paso 1, ¿sí? Es ver en qué valores el denominador de esta función no existe. ¿Listo? Entonces veamos. Cuando x al cubo menos 1 es igual a 0. ¿Listo? Esto quiere decir que x menos 1, factorizando, eso es diferencia de cubos, por x al cuadrado más x más 1 es igual a 0. ¿Sí? De aquí tenemos que x es igual a menos 1, es la única solución. ¿Sí? Listo. Luego f de x no existe para x igual a 1, ¿no? Aquí es x igual a 1, porque este se iguala, me queda x menos 1 igual a 0, y de aquí obtengo x igual a 1, ¿sí? Aquí es 1 positivo. ¿Listo? Bueno, quiere decir que esta recta es mi candidata a ser asíntota vertical. ¿Sí? ¿Por qué hago este proceso? Porque resulta que, recordemos que yo tengo asíntotas cuando el límite, cuando x tiende a de f de x, me dé un k,
sobre 0. ¿Sí? ¿Y cuando yo sé que esto aquí me va a dar 0? Pues cuando este denominador, para los valores que este denominador me dé 0, por eso igual el denominador a 0, ¿listo? Entonces, mi candidata a ser asíntota es la recta x igual a 1, ¿listo? Entonces vamos a verificar, calculamos el límite cuando x tiende a 1 de mi función f de x. ¿Cuál es? 1 sobre x a la 3 menos 1, ¿listo? Entonces, esto, si reemplazamos, nos da 1 sobre 0. 1 sobre 0. ¿Listo? Entonces vamos a considerar límites laterales. Entonces, considerando este límite, el límite cuando x tiende a 1 por la derecha. ¿Listo? De 1 sobre x a la 3 menos 1. Listo. Entonces, esto nos da 1 sobre 0. ¿Sí? Pero si x es mayor que 1, porque x tiende a 1 por la derecha, x a la 3, ¿sí? También va a ser mayor que 1. ¿Sí? Luego, x a la 3 menos 1 va a ser mayor que 0. ¿Listo? Y yo ya sé que 1, que es mi k, es mayor que 0. Luego por el teorema tengo, esto se aproxima a 0 mayor, por valores mayores que 0. Mi k es mayor que 0. Así que este límite a 1 por la derecha de 1 sobre x a la 3 menos 1 tiende a más infinito. ¿Listo? Esto tengámoslo aquí presente. ¿Listo? Segundo, el límite cuando x tiende a 1 por la izquierda de 1 sobre x a la 3 menos 1. Ya sabemos que esto nos da 1 sobre 0, así que vamos a hacer el mismo proceso. Como x tiende a 1 por la izquierda, quiere decir que x se aproxima por valores menores que 1. ¿Listo? Esto quiere decir que x a la 3 también va a ser menor que 1. De donde x a la 3 menos 1 va a ser menor que 0. Y 1 es mayor que 0. Por el teorema, el denominador se aproxima a 0 por valores negativos y mi k es mayor que 0, quiere decir que este límite, cuando x tiende a 1 por la izquierda de 1 sobre x a la 3 menos 1, es igual a menos infinito. ¿Listo? Por lo tanto, como los límites laterales no son distintos, este límite, cuando x tiende a 1 de 1 sobre x a la 3 menos 1, no existe. Sí, pero igual sí me sirve para determinar asíntotas, porque sé que por la derecha de la recta x igual a 1 tiende hacia más infinito y por la izquierda a menos infinito. Es decir, tendríamos esto. Si esta es la recta x igual a 1, si por la derecha tiende hacia más infinito, es decir, crece. La asíntota va de esta manera. Y por la izquierda tiende hacia menos infinito, es decir, decrece, va de esta manera. ¿Listo? Entonces esa es la asíntota.